Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a continuar revisando un poco de la historia del fútbol boliviano, las tablas de posiciones y campeones del fútbol profesional boliviano, ¿no? Nos toca revisar los torneos 1969, 1970, 1971, donde tuvimos a tres campeones inéditos, es decir, que no habían salido campeones antes, ¿no? Como son Universitario de La Paz, Deportivo Chaco Petrolero y Oriente Petrolero de Santa Cruz. Antes, tocar un poco el tema de que en 1969 se dio el accidente de Die Strongest, ¿no? Donde perdió a una gran cantidad de jugadores, el accidente de Biloco, y por esto Die Strongest se retiraba del torneo de la AFLP en 1969. Vayamos a revisar cómo fue la Copa Simón Bolívar en 1969, donde Chuquisaca ya pudo participar con sus dos representantes, Stormer y Universitario de Sucre. Se decide que participen 15 equipos, 3 de La Paz, 3 de Cochabamba, 3 de Oruro, 3 de Santa Cruz y 2 de Chuquisaca. Y también se decidió que de ahora en adelante el campeón del anterior torneo pueda participar en ese torneo, pero no en la primera fase, sino en la fase final. Bien, antes de ingresar al tema, quiero aclarar el tema de Ferroviario de Oruro, que si ustedes revisan mucha bibliografía, incluso notas que hay en internet, van a ver que es Ferroviario de La Paz. Y esto no es así, esto me ha costado deducirlo un poco, pero en este torneo, por ejemplo, ya estaban Universitario de La Paz, Mariscal Santa Cruz de La Paz, Municipal de La Paz. O sea, ya tenía sus tres equipos, ¿no? Y sumando a Bolívar ya serían cuatro, y si este fuera Ferroviario de La Paz ya serían cinco. Por otro lado, de Oruro estaban San José y Oruro Royal, nada más. O sea, solamente dos, cuando Oruro debería tener tres, ¿no? Por otra parte, si revisan la tabla de la Asociación de Fútbol de La Paz del 69 que clasificaba a este torneo, Ferroviario de La Paz estaba creo que quinto o sexto. Y si revisan el del 70, Ferroviario igual estaba entre quinto o séptimo o sexto, ¿no? Mientras que si revisan la tabla de posiciones de la AFO del 69 y del 70, Ferroviario era subcampeón, cuando el campeón era San José. De hecho, Ferroviario había salido campeón en el 68 de Oruro. Así es que de esa forma he deducido que este era Ferroviario de Oruro y no de La Paz. Bueno, en el grupo A jugaron Ferroviario y San José, y Petrolero de Cochabamba empataron con 10 puntos, pero por diferencia de gol, Ferroviario clasificó a la siguiente fase y San José y Petrolero fueron a un partido extra, y San José derrotó por 2 goles a 0 a Petrolero de Cochabamba y clasificó a la siguiente fase. Entonces, Petrolero de Cochabamba con 10 puntos eliminado, Litoral de Cochabamba con 9 eliminado, Oruro Royal con 1 eliminado. En el grupo B, Universitario de La Paz con 11, Mariscal Santa Cruz de La Paz con 10 clasificaron a la siguiente fase, Municipal de La Paz con 7, Bismarck con 6 y Destroyers de Santa Cruz con 6 eliminados. En el grupo C, Oriente Petrolero con 10 puntos, Universidad de Santa Cruz con 6 puntos clasificados a la siguiente fase, y Universitario de Sucre y Stormers de Sucre eliminados con simplemente 4 puntos. Ahora vamos a ver esta previa al hexagonal final que se jugó, supongo, en la ciudad de La Paz, porque fueron partidos directos, fue un cuadrangular entre Bolívar, el último campeón, el del 68, Universitario de La Paz, Mariscal Santa Cruz de La Paz. Y aquí me surgió la duda por qué Ferroviario de Oruro fue obligado a jugar esta fase, ¿no? Y la única explicación que se me ocurre es que acá, cuando San José tenía que definir contra Petrolero, porque estos torneos se jugaban al final del año, cuando habían terminado los torneos de cada ciudad, y quedaba muy apretada la agenda. Entonces me ocurre que como San José y Petrolero tenían que jugar un partido extra, ya estaba muy por encima esta fase eliminatoria, y se decidió que Ferroviario integre este grupo, ¿no? Lo cual le terminó perjudicando, porque los clasificados fueron Bolívar con 5 puntos, Universitario de La Paz con 4, Mariscal Santa Cruz con 3 puntos, y el gran beneficiado fue San José, que pudo jugar el hexagonal final. Vayamos a ver qué es lo que pasó en el hexagonal final, donde Universitario de La Paz con 15 puntos ganó y se coronó campeón. Bolívar con 12 puntos subcampeón, Oriente Petrolero con 11 quedó tercero, Mariscal Santa Cruz de La Paz cuarto con 11 puntos, San José con 6 puntos quedó quinto, y Universidad de Santa Cruz con 5 puntos quedó sexto. Los clasificados a Copa Libertadores 1970, Universitario de La Paz como campeón y Bolívar como subcampeón. Y este es justamente el primer título de Universitario de La Paz. Y lamentablemente, pues este título lo perjudicaría bastante, creo, ¿no?
Eso dice la historia. Griseldo Cobo, Gary Agreda, Eulogio Vargas, Salvador Quiroga, Francisco Vargas, Raúl Álvarez, Daniel Cenés, Mario Pérez, Oscar Matosa, Ramón Ferreira y Ramón Parada fueron los campeones. Y el director técnico Próspero Benítez, el goleador Juan Américo Díaz de Mariscal Santa Cruz con 23 goles. Les cuento un poco la historia de Universitario de La Paz. Luego de salir campeón, tuvo una desastrosa participación en la Copa Libertadores 1970, donde le tocó enfrentar a Boca Juniors y River Plate de la Argentina. Con Boca perdió 4-0 y con River Plate 9-0 en Buenos Aires. Y para ponerle cereza a la torta, este año salió último de la Asociación de Fútbol de La Paz, tuvo que descender y no pudo participar de la Copa Simón Bolívar de 1970 en calidad de campeón, ¿no? Bueno, es así que llegamos a este torneo del 70, donde tenemos la novedad de que Potosí también pasa a jugarlo con sus equipos Universitario de Potosí e Independiente Unificada. Entonces se determina que campeón y subcampeón de las 6 ciudades, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, jueguen este torneo. En el grupo A, al que vincularon a La Paz y Oruro, Die Strongest con 11, Chaco Petrolero con 7 pasaron a la siguiente fase, San José con 3 y Ferroviario de Oruro con 3 quedaron eliminados. Aquí recargo el tema de Ferroviario de Oruro, ¿no? Si se dan cuenta, los dos de La Paz con los dos de Oruro y ya no hay otro representante de Oruro, ¿no? Entonces, este Ferroviario sí era de Oruro. En el grupo B, Litoral de Cochabamba con 10, Wisterman con 9 clasificaron a la siguiente fase, Universitario de Potosí con 4, Independiente Unificada de Potosí con un solo punto eliminados. En el grupo C, la Bélgica de Santa Cruz con 9 puntos, Oriente Petrolero con 8 puntos clasificados a la siguiente fase, Universitario de Chuquisaca con 4, Stormers de Chuquisaca con 3 eliminados. Nos vamos a la fase final, donde Chaco Petrolero con 14 puntos, 7 ganados, 0 empatados, 3 perdidos, se clasificó campeón. Y The Strongest y Oriente Petrolero empataron en el segundo puesto con 13 puntos, pero bueno, fíjense, la diferencia de gol favorecía a Oriente Petrolero, pero como tenía que definir clasificado a la Copa Libertadores, fueron a un partido extra y en Cochabamba The Strongest derrotó por 2 goles a un Oriente Petrolero, coronándose subcampeón de este torneo. Luego entonces quedó tercero Oriente Petrolero, cuarto quedó la Bélgica con 10 puntos, quinto Wisterman con 9 puntos y sexto Litoral de Cochabamba con un solo punto. Este es el Chaco Petrolero campeón de 1970. Hurtado, Aragón, Luis Liendo, Modesto Chávez, Carlos Vargas, Óscar Alcoba, Norberto Vargas, Adolfo Flores, Milton Flores y Víctor Méndez, ¿no? El goleador Adolfo Flores de Chaco Petrolero con 17 goles. Y este es Adolfo Flores, el recordado capitán de Chaco Petrolero y pues figura también del fútbol boliviano, ¿no? Goleador. Vayamos a la Copa Simón Bolívar 1971, donde se determina que participen 3 equipos, los campeones y subcampeones de las 6 ciudades, y en la fase final se integraría Chaco Petrolero, ¿no? Así es que la fase final sería un heptagonal. En el grupo A, Die Strongest con 9 puntos y Municipal de La Paz con 9 clasifican a la siguiente fase, San José con 4 e Ingenieros de Oruro con 2 eliminados. En el grupo B, Stormers de Chuquisaca con 8 puntos y Aurora con 7 puntos y 5 goles de diferencia clasifica a la siguiente fase, y eliminados Petrolero de Cochabamba, que tenía también 7 pero con 0 gol diferencia, eliminado, ¿no? Magisterio de Chuquisaca con 2 puntos eliminado. En el grupo C, la Bélgica de Santa Cruz con 10 puntos y Oriente Petrolero de Santa Cruz con 8 puntos clasificados a la siguiente fase. Universitario de Potosí y Wisterman Unificado de Potosí eliminados, ¿no? Universitario con 6 y Wisterman con 0, ambos de Potosí. Y así se ha jugado la última, el heptagonal final, ¿no? Donde se ha puesto a Chaco Petrolero. Oriente Petrolero con 17 puntos, 8 partidos ganados, 1 partido empatado, 3 partidos perdidos, se coronó campeón. Chaco Petrolero con 16 puntos, los mismos que The Strongest, 16, pero con gol diferencia a su favor. Fueron un partido extra. Chaco Petrolero derrotó por 2-0 a The Strongest y se coronó subcampeón. Entonces The Strongest quedó tercero con 16, la Bélgica de Santa Cruz quedó cuarto con 12, Municipal de La Paz quedó quinto con 11, Aurora de Cochabamba con 6 quedó sexto y Stormers de Chuquisaca, que había ganado su grupo,
quedó séptimo con 6 puntos. Y esta es la campaña de Oriente Petrolero para los hinchas de Oriente Petrolero, para que recuerden. Además también tenemos aquí los goles de Oriente Petrolero. Un triunfo interesante, ¿no? 9 de diciembre del 71 derrotaba a Die Strongest en la ciudad de La Paz por 3-2, con goles de Jesús que marcó 3 goles, y de Die Strongest había marcado Otranto y Nilton. Otro resultado interesante de Oriente Petrolero, esta nueva victoria ante Die Strongest con gol de Jesús, y se coronó campeón en Santa Cruz derrotando por 3-0 a Municipal, ¿no? Con goles de Méndez, Dede y Luisinho. Y aquí lo tenemos, el primer título de Oriente Petrolero, ¿no? Que este equipo estaba conformado por Ladislao Jiménez, que era paraguayo, Rolando Justiniano, Reinaldo Pedroso, que era paraguayo, Jorge Campos, Ángel Báez, Pablo Vargas, Miguel Antelo, Benjamín Maldonado, Miguel Antelo que luego fue presidente de Oriente Petrolero, ¿no? Humberto Pacho Flores, Jorge Moreno, Toniño, brasileño, Luisinho, brasileño, Ricardo Méndez, Dede, brasileño, Jesús Ribeiro, brasileño, Carlos Villegas, Hernán Zapata, Walter Saucedo, Carlos Flores, William Arias, Fernando Parada, Silvero, argentino, Izar Zagardia, Sulzer, Eduardo Bravo y Zamorano. El director técnico, Eliseo Báez. Y el goleador fue Juan Américo Díaz, de Die Strongest, con 12 goles. Pues bueno, ese fue el primer título de Oriente Petrolero. Y en los posteriores videos pues vamos a seguir revisando a estos equipos, ¿no? Cosa curiosa lo que le pasó a Universitario de La Paz. Luego en 1971 recordarán que hubo el golpe de estado de Hugo Banzer, y creo que ahí dejó de participar incluso en los torneos de la AFDP.